Muy buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre las entrevistas, una herramienta de recopilación de información más utilizada por los auditores. ¿Por qué? Porque este tipo de herramienta nos sirve de mucho en muchos puntos de vista. Podemos hacer que una persona nos cuente detalladamente lo que queremos. Y existen muchos tipos de preguntas y tipos de entrevistas, lo cual veremos a continuación. El ciclo de la entrevista de auditoría tiene un inicio, una apertura, un cima o clímax o cierre. El inicio es más que todo una plática con el entrevistado para hacerlo sentir cómodo. La apertura son preguntas ya relacionadas con lo que en verdad queremos. El cima o clímax son preguntas que en verdad necesitamos esa información, preguntas relacionadas al tema que andamos buscando. Y el cierre son las conclusiones del objetivo de la entrevista. Tipos de entrevista por una auditoría. Entrevistas libres. En esta entrevista el entrevistado es libre, sin ataduras, y el entrevistador hace más que todo una plática para recopilar información. Entrevista dirigida. En esta entrevista el entrevistador toma las riendas de la entrevista y hace las preguntas pertinentes a lo que necesita. Entrevistas de exploración. Entrevistas en las cuales son preguntas para conocer a la persona y que él nos detalle realmente qué es lo que estamos encontrando en él. Entrevista de comprobación. Preguntas que ya tenemos establecidas con sus respuestas y siguiendo un patrón podemos establecer un tipo de persona o un tipo de situación. Entrevistas de información son entrevistas en las cuales son preguntas hacia el entrevistado para recopilar información sobre algún tema o interés particular. Y entrevistas informales son pláticas entre dos personas sin ninguna restricción, sin restricción de lugar o situación. Tipos de preguntas para la entrevista. Preguntas abiertas. Son preguntas que le dejan a opción del entrevistado a contestar, ya sea muy corta o muy detallada. Preguntas cerradas. Son opciones que se le da al entrevistado para que seleccione según la pregunta. Preguntas de sondeo. Preguntas en las cuales andamos buscando que nos revele cierta información de la que desconocemos. Preguntas de cierre. Preguntas de conclusión cerradas o abiertas para que nos defina su opinión. Preguntas mixtas puede ser cualquiera de la que tenemos a continuación. Entrevistas, tipos de entrevista, formas de realizar una entrevista para una auditoría de sistema. Son entrevistas tipo embudo. Son preguntas de carácter general abierta y conforme avanza la plática se hacen de manera cerrada. Entonces, un ejemplo en una entrevista de tipo embudo sería comenzar con una plática más que todo de ejemplo, cuántas personas trabajan con usted, y podemos cerrar hacer preguntas cerradas como a qué se dedica, qué es lo que hace. Entrevista tipo pirámide, fundamentalmente para recopilar información en la auditoría de sistemas, pero su estructura es inversa a lo anterior. Entonces, ¿qué lo quiere decir? Empiezan con preguntas cerradas y termina con preguntas abiertas. Entrevista tipo diamante, si podemos imaginar su figura geométrica, podemos saber que podemos empezar, sería como una pirámide, como dos pirámides juntas. Entonces, la lógica sería preguntas cerradas, preguntas abiertas y cerrar con preguntas cerradas. Ya sea atrás hacia adelante, sería de la misma manera. Entrevista tipo reloj son las entrevistas en las cuales vamos aumentando, empezamos con preguntas abiertas y vamos aumentando el tipo de preguntas cerradas dependiendo del tiempo o la plática, el tema que vaya surgiendo. Formas de recopilar la información en las entrevistas de auditoría. En las entrevistas grabadas en la cual se le hace conocer al entrevistado que va a ser grabado por video o audio para posterior revisión, ya sea para tomar detalles de lo que sus gestos o alguna información revelante que nos puede servir más adelante. Tomar notas es una
de las formas, pero algo informal, ya que son notas que pueden quedar a la deriva o olvidar dónde están, pero nos sirven para recopilar información de manera inmediata, ya que no cuenta con gran técnica. Captar lo esencial sin nota es una técnica arriesgada, pero a las personas pueden captar la esencia de realmente lo que dicen, ya que si graban sus gestos o frases de lo que dijeron mentalmente, pueden pensar y analizar de forma más natural. Otra forma de entrevistas son las entrevistas de segunda mano, como por ejemplo podemos tomar las entrevistas de polígrafo que lo realizan agentes externos que no están involucrados directamente con el aspecto auditado y forman parte de la información relevante. Una demostración sería el entrevistar al jefe de IT. Si necesitamos auditar el proceso de programación, ya sea de la forma como se está programando actualmente en su empresa, podemos hacer una entrevista al jefe de IT. Podemos tomar un ejemplo como las tipos de preguntas, empezar con preguntas abiertas, preguntas cerradas y terminar con preguntas abiertas para conocer los hábitos de los programadores. Entonces un ejemplo sería saber cuántos son los programadores con los que cuenta actualmente. Le doy la opción a que conteste un número y es una pregunta cerrada. Podemos seguir preguntando preguntas cerradas de manera hasta llegar a la pregunta abierta. Otra pregunta cerrada podría ser hacer una pregunta sobre qué tipo de lenguajes son los que manejan en esta oficina, y podemos hacer conclusiones como cuáles son los hábitos que manejan sus programadores y cuáles son los detalles que más problemas tienen, y nos va a detallar opinión propia de la actividad diaria. Es una pregunta muy abierta y nos deja a su criterio de opinión. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Ya.